vamos a continuar con las exposiciones de los trastornos electrolíticos. En esta ocasión vamos a continuar con el sodio. Siguiente diapositiva. Ya. Para hablar en principio del sodio y su importancia en la homeostasis interna del cuerpo, pues tenemos que entender de osmolaridad y el gran rol que cumple el sodio, ¿no? Entonces, de por sí ya tenemos bastante conocidos estos gráficos en cuanto a la distribución del agua corporal total. Y pues específicamente en pediatría, pues vamos a ver que los recién nacidos y a lo largo de su evolución van a tener una redistribución de estas proporciones. Siguiente diapositiva. Entonces, teniendo así a la derecha este diagrama que nos va a ir demostrando cómo es el curso en el que se redistribuyen los líquidos, ¿no? Desde un 90% aproximadamente hasta alcanzar el 60% que nosotros ya conocemos en la etapa adulta. En principio, pues el feto con un 95, 65 y 30% para el agua corporal total, el extracelular y el intracelular respectivamente. Después, como vemos, con el pasar del tiempo y aproximadamente casi a los 2 años, ya se acerca casi a la distribución que tiene un adulto, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, para hablar, bueno, justamente ya se habló del potasio y su relevancia y su importancia y los trastornos que puede ocasionar si este no, se aleja de la homeostasis, porque es el más importante a nivel intracelular. En cambio, el sodio será el más importante a nivel extracelular. Y vamos a ver que también sus alteraciones repercuten de una manera distinta y con órganos blancos o dañados distintos a los que ocasiona el potasio, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto aquí, está la distribución y el gran rol que cumple en la osmolaridad para pues, contribuir, ¿no?, a las dos grandes fuerzas que mantienen la sangre dentro, bueno, el volumen sanguíneo dentro de los vasos, ¿no?, que es la presión osmocótica y la presión hidrostática. Como vemos aquí, comparado con el bicarbonato, con el cloro e incluso con el potasio que se ve en menor cantidad, pues el sodio es el que se antepone ante todo, ¿no? Es el que tiene mayor importancia por gran cantidad por los valores tan altos que tiene, ¿no? De 135 a 145. Siguiente diapositiva. Ahora, bueno, por fines prácticos, para clasificar los distintos cuadros de hiponatremia, pues debemos entender conceptos como tonicidad y osmolaridad. Pues básicamente surge de un experimento que se traduce a la homeostasis, que nos permite tener los electrolitos dentro de nuestros vasos sanguíneos, que en este caso serían la barrera endotelial, ¿no?, que es permeable solamente a los líquidos. Siguiente diapositiva. Entonces, esta fórmula también la conocemos bastante, pues a partir de esto, de ella calculamos la tonicidad y pues vemos que no solamente el sodio va a pues, condicionar, ¿no?, los valores que vamos a obtener aquí, sino también la glucosa y el BUN. Y es por eso que también dentro de una de los tipos de hiponatremia, la glucosa va a ser etiología en uno de los subtipos. Siguiente diapositiva. Bueno, para empezar, justamente en cuanto a la definición y a los tipos, vamos a definir hipotónico, isotónico e hipertónico con los siguientes valores que observamos, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, eso también es importante. Vamos a regresar conforme vamos avanzando en la exposición. Siguiente diapositiva. Entonces, como habíamos dicho, la hiponatremia va a ser aquel valor de sodio por debajo de 135. Y en función de ello también vamos a clasificarlos en una gravedad, ¿no?, que sería de 130 a 134 como leve, moderada de 120 a 29 y severa menos de 120. Y también en cuanto al curso vamos a clasificarlas como crónicas o agudas, ¿no? Y esto en función de las 48 horas. Y bueno, epidemiológicamente la hiponatremia va a ser aquel trastorno hidroelectrolítico más frecuente en los pacientes pediátricos. Siguiente diapositiva.
Bien, para empezar a clasificarlos, en función de todos los conceptos que ya hemos explicado, el primero va a ser definirlos a partir de la osmolaridad, teniendo tres cuadros, ¿no? Hipertónica, isotónica e hipotónica. Entonces, yéndonos desde la mano derecha hacia la izquierda, tendríamos los cuadros hipertónicos, en los que la etiología principal podría ser la hiperglicemia, porque hemos visto que en la fórmula para calcular la osmolaridad, pues la glucosa forma uno de los componentes, ¿no? Que van a pues componer de uno de los componentes de la tonicidad intravascular. En cuanto a la isotónica, que va a ser la pseudohiponatremia, pues vamos a tener etiologías que van a simular, como dice su nombre, ¿no? La alteración del sodio, pero más es solamente una redistribución. Y ahora la hipotónica es de una importancia mayor, porque vamos a tener una subclasificación para ver, bueno, dentro de la hiponatremia hipotónica vamos a tener tres tipos, que sería la hipervolémica, la euvolémica y la hipovolémica. Y dentro de estos tres tipos vamos a tener también distintas etiologías. Como la hipervolémica puede ser la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y cirrosis hepática. ¿Qué tienen en común estos tres cuadros? Que pues el pacientito está reteniendo líquidos, está con una volemia mayor y lo que sucede es que está diluyendo el sodio, ¿no? Y pues al diluirse, al haber una mayor cantidad de solvente que soluto, pues obviamente tenemos un sodio disminuido en los exámenes. En cambio, en la euvolemia vamos a tener el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que pues prácticamente va a tener casi el mismo mecanismo de diluir el sodio, ¿no? Disminuyendo sus valores. Y en cuanto a la hipovolemia, vamos a encontrar la causa más frecuente, no solo en el tipo de hiponatremia, en la etiología, sino la causa más frecuente de toda la hiponatremia, ¿no? Que van a ser los síndromes, la diarrea, ¿no? La pérdida por tracto gastrointestinal, tanto vómitos, diarreas y, en caso corresponda, pérdidas cutáneas o tercer espacio. Siguiente diapositiva. Como habíamos mencionado, para ahondar más o tener un abanico más amplio de etiologías, en la hipovolémica tenemos las pérdidas renales, también a través de uropatías obstructivas, poliuria, insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, acidosis tubular renal y también algunos diuréticos. Y la normovolémica vamos a tener algunos medicamentos como la ciclofosfamida, la vincristina y la carbamazepina. Y en la hipervolémica, pues los cuadros que ya habíamos mencionado, ¿no? Pacientes encharcados, insuficiencia cardíaca, cirrosis o un síndrome nefrótico. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, para ahondar un poco más en esta etiología, que sería la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pues vamos a tener desde contextos fisiológicos hasta pues, hasta cuadros provocados por la medicación. Desde lo fisiológico, pues vamos a ver que va a haber una secreción aumentada de la hormona antidiurética en casos como hipovolemia, hiperosmolaridad, para tratar de compensar los valores de sodio que se puedan encontrar alterados. En cuanto a lo pulmonar, vemos que incluso ya tenemos etiologías infecciosas como la neumonía, bronquiolitis, asma, neumotórax, fibrosis quística o incluso iatrogénicas, como sería la ventilación mecánica a presión positiva. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos etiologías como la meningitis, la encefalitis, aumento de masas tumorales en el sistema nervioso central, el traumatismo craneoencefálico, dolor, ansiedad, hipoxia, náuseas. En cuanto a los metabólicos, siempre el hipotiroidismo y el hipoadrenalismo. El efecto de la medicación, los medicamentos que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, ahora hablando de la presentación clínica de la hiponatremia, pues también va a estar condicionada por los valores de sodio, siendo más en el cuadro leve o en la hiponatremia leve mayor todavía de 125, pues bastante sutil, ¿no? Incluso pueden estar asintomáticos y lo que pues predominaría o nos orientaría sería más la patología que esté ocasionando, ¿no? En este caso sería una diarrea. Pensaríamos que un niño esté un poco incómodo, irritable por la diarrea.
no siendo así por una manifestación ya específica de la hiponatremia. En cuanto a valores, pues en una hiponatremia moderada, que sería menos de 125, pues ya tenemos síntomas más sugerentes, ¿no? Como náuseas, astenia, adinamia, y incluso menos de 120, pues ya incluso más marcados, ¿no? Cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, terminación cerebral y muerte. Como podemos observar, la presentación clínica de la hiponatremia o la afección o la traducción clínica que nos produce, pues es más orientada al sistema nervioso central, comparado con las alteraciones del potasio, que son más a nivel cardíaco, con las arritmias y etcétera de cosas que ya se mencionaron. Ahora, también nos es de vital importancia remarcar cómo sería en un cuadro crónico, cómo sería aquel paciente pediátrico que lleva mucho tiempo, ¿no? con hiponatremia. Puede estar inquieto, débil, irritable, con fatiga y pues incluso la madre podría referir algunas cosas algunos síntomas de estos como parte de su personalidad, ¿no? Podría ser algo en el desconocimiento de la madre, ¿no? Siguiente. Para el diagnóstico y los paraclínicos, pues vamos a tener la toma de gases venosos, glicemia, el boom, potasio, para también hacer el diferencial, ¿no? Parcial de orina y determinar la osmolaridad plasmática y urinaria. Siguiente diapositiva. Bueno, justamente para realizar este último cálculo, pues tenemos las fórmulas, ¿no? Que va desde calcular la osmolaridad plasmática, calcular la osmolaridad urinaria y también el déficit de sodio ya con la intención de corregir la alteración, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, nuestros objetivos pues corresponden a aliviar seguramente todos los síntomas y tratar la patología de fondo que está ocasionando esta hiponatremia. Debemos tener siempre presente la pauta de que no podemos corregir más de 10.000 equivalentes en un día a un paciente pediátrico, porque pues tenemos el riesgo de la complicación más importante, ¿no? que bueno, ha sido bastante popular en este último tiempo, que sería la de la mielinolisis, ya no solo continua, creo que es en general en todo el cerebro, y bueno, debemos evitarla, ¿no? Con una correcta administración del sodio. La gravedad y también, como habíamos dicho, debemos tratar la causa. Siguiente diapositiva. También podemos ver que, pues, en función de la alteración, o bueno, de la gravedad de la alteración del sodio, pues vamos a tener cuadros como una hiponatremia sintomática o asintomática. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener algunas premisas, ¿no? En que una convulsión ya nos podría estar hablando de cuadros más severos. Por ejemplo, no podríamos esperar que esté más de 125 el sodio, ¿no? ¿Y cómo lo trata? Ajá. O sea, esperaríamos que esté menos de 125. ¿Y cómo lo trataríamos? Con 3 a 5 mililitros por kilogramo de solución salina al 3%, que nos otorga 513.000 equivalentes, ¿no? Eso sería un bolo en 10 a 15 minutos. Y esperamos que aumente de 2.5 a 4.000 equivalentes. Ahora, si persisten las convulsiones, podemos repetir una vez más el bolo, pero ya no podemos aumentar más de 5, con la premisa de que no podemos aumentar más de 5.000 equivalentes en la primera hora. Ahora, ya para darle pues una resolución del cuadro de manera más controlada y ya habiendo reducido, ¿no? O disminuido las convulsiones, continuaríamos con 0 al 0,9%. Siguiente diapositiva. Ahora, en caso de una hiponatremia asintomática, pues no hay una necesidad de administrar ningún tipo de bolo, y sería más de monitoreo o tratar de reponer por vía oral, ¿no? Y bueno, podríamos, en caso sea posible, controles de sodio cada 2 a 4 horas. Siguiente diapositiva. Bueno, como habíamos mencionado, estos son la cantidad de miliequivalentes que nos proporcionan los líquidos intravenosos que podemos administrar, ¿no? Desde 0,9, en una concentración de 0,9% sería 154 miliequivalentes, al 3% 513, el lacto Ringer 130 y la ampolla podría ser a 34,5. Ahora, para calcular qué tanto tenemos que reponer, pues
vamos a hacerlo a través de la fórmula de Adrogué-Madías, que bueno, consiste en el sodio en infusión, el sodio menos el sodio del paciente, todo dividido en el agua corporal total, más 1, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces tenemos este caso clínico que dice que es una niña de 18 meses previamente sana. Fue llevada al servicio de urgencia por sus padres tras presentar somnolencia progresiva, irritabilidad y un episodio de convulsión generalizada. En los días previos había mostrado rechazo alimentario leve, sin vómitos ni diarrea. La madre refirió haber preparado una papilla casera diluida con abundante agua para facilitar la ingesta, pero sin añadir sal ni otros electrolitos. Al ingreso, la paciente se encontraba en estado comatoso con hipotonía generalizada, bradimia, anisocoria y mala perfusión periférica. La frecuencia cardíaca era de 65 latidos por minuto, la presión arterial 90/50, la temperatura de 36,8 y los exámenes de laboratorio revelaron una hiponatremia severa, ¿no? Que es de 102. La osmolaridad plasmática pues la encontramos en 260, ¿no? Claramente era una hiponatremia real en la que habíamos perdido tanto electrolito, sodio y líquido, ¿no? Y los signos, y también teníamos signos de edema cerebral porque se le realizó una tomografía externa. Entonces, después de haber aplicado la fórmula, pues vemos que es una paciente niña de 18 meses, de 10 kilogramos. El objetivo que se plantea son 125, pero obviamente no vamos a alcanzarlo, porque como habíamos dado la premisa no podíamos dar más de 5 en la primera hora. Pero primero se empezó a tratar con la solución salina hipertónica al 3%, ¿no? Y bueno, con el bolo y se esperó reducir las convulsiones. Siguiente diapositiva. Bueno, por último debemos recordar que la hiponatremia y la hipernatremia se corrigen con la misma fórmula. Ahora mi compañero también lo va a desarrollar, de Adrogué-Madías, ¿no? Entonces debemos también evitar los cambios bruscos por la complicación que ya habíamos referido, ¿no? No más de 8 a 12 mil equivalentes en 24 horas y siempre medir los niveles séricos de electrolitos cada 6 horas después del primer ajuste, ¿no? ¿Y cómo prepararías la solución hipertónica? Lo pasaríamos en un bolo para 200. No, ¿cómo? Porque no hay, así como tenemos cloruro de sodio, no hay, tienes que prepararlo tú o invitarle a la enfermera que lo prepare. Podríamos agarrar un cloruro que está al 0,9 y le restamos, ¿no? ¿Cómo preparas el cloruro de sodio hipertónico? Al 3%, quiere decir que en 100 centímetros va a haber 3 gramos de sodio. Eso no lo vamos a encontrar a disponibilidad de la farmacia. Lo preparas al 3%, entonces utilizas cloruro de sodio al 20%, ¿no? De la ampolla que viene en 20 cc, ustedes ponen 15 cc y lo completan con agua destilada o suero fisiológico hasta 100. Y de acuerdo a lo mencionado que se le tiene que pasar en una hora, ya le dices a la enfermera, pásale en bomba de infusión el cloruro de sodio al 3%. A eso me refiero. Entonces, en la hiponatremia lo más peligroso fue el compromiso neurológico, porque el niño, como han visto en el caso que ha presentado, viene convulsionando con compromiso neurológico. Y lo que nosotros más vemos en pediatría es, claro que ahora es bien difícil encontrar un niño, un lactante que tenga hiponatremia severa, porque la principal causa que hay en pediatría es la deshidratación de tercer grado o shock hipovolémico. Y como seguro van a ver o han visto, es bien difícil que llegue un niño tan deshidratado. Porque ahora las mamás ya saben que si su hijo está con diarrea, le dan, si no saben del suero oral o de las bolsas de rehidratación oral, le aumentan los líquidos o le dan sopitas, calditos y llegan pues al servicio de emergencia con una deshidratación de segundo grado.
Entonces va a ser difícil que ustedes, pero tienen que tenerlo en mente, porque la secuela que puede producir una hiponatremia es terrible, ¿no? Porque después otra causa más frecuente casi no vemos, ¿no? Entonces no se olviden, el jugo de soya del 3% se prepara. Y ahora invitamos a Lucía. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la hipernatremia. La hipernatremia se va a definir como la concentración de sodio sérico mayor a 5,45, pero hay literatura que menciona que puede ser hasta más de 150 equivalentes por litro. La hipernatremia va a ser una situación poco común, pero que tiene un alto riesgo neurológico en los pacientes. Y también tiene una alta tasa de mortalidad en caso no se trate adecuadamente o en el momento que se identifique. También puede clasificarse de dos formas, según el tiempo y también según la concentración de sodio. En cuanto a lo que es el tiempo, es aguda menos de 48 horas y crónica mayor de 48 horas. Y en cuanto a lo que son las concentraciones de sodio, tenemos entre lo que es leve, moderada y severa. En cuanto a lo que es leve, va de 146 a 150 milicaballeros por litro. La moderada de 151 hasta 159 y la severa va de 160 a más. En cuanto a algunas causas, para la que se da la hipernatremia vendría a ser lo que es la pérdida de agua, principalmente por pérdidas intestinales. Pueden ser por diuresis osmóticas, también pueden perder a través de la piel, ya sea por el sudor, por una ingesta justamente inadecuada de agua y por la pérdida del mecanismo de Glicel. Otro modo es por la ingesta de sal, ya sea iatrogénica por infusiones de bicarbonato de sodio o de soluciones salinas al 3% o también por una intoxicación con sal. Otra etiología vendría a ser, por ejemplo, con lo que son las pérdidas de líquidos hipotónicos, se puede dar a través de lo que son las diarreas, las diuresis osmóticas, la diabetes mellitus, lo que son también las cefalepatías obstructivas y las displasias renales. En cuanto a lo que es la ganancia de sal, bueno, como se mencionó, por el suero casero y también por el bicarbonato de sodio. Y en cuanto a lo que es la pérdida de agua libre, podemos diferenciarlo, tener dos diferentes, uno que son en el caso de los lo que tienen diabetes insípida central y los que tienen diabetes insípida nefrogénica. En la central se puede dar por lo que son las encefalopatías hipóxicas, por TECs postquirúrgicos y también por los postinfecciosos. En lo que son los nefrogénicos, ya sea por una nefropatía, por la ira, por reflujos o incluso por disfunción y enfermedad física. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se menciona que son muy específicas, pero a partir de 160 miliequivalentes por litro ya pueden presentarse síntomas graves como son la alteración del estado de la conciencia, pueden tener convulsiones, hemorragias cerebrales y también presentar signos de hipovolemia. En sí, la mayoría del cuadro clínico se suelen presentar suelen ser crónicos, o sea, cuando ya pasan más de las 48 horas. En el caso de que se presente de una forma aguda, serían más que todo en lo que son los pacientes con diabetes insípida, que pierden de forma aguda el acceso al agua o en sobredosis, o cuando tienen una sobredosis de sal. Algunos síntomas que presentan son, por ejemplo, los síntomas característicos de la deshidratación, pero en este caso se va a caracterizar porque va a preservar lo que es el volumen intravascular por la salida de líquido intracelular. Otra forma es que estos pacientes van a manifestar que tienen mucha sed al inicio del cuadro y ya con lo que va pasando disminuye esta sensación. Otros van a presentar fiebre y en casos mucho más graves las pacientes van a estar con letargia, irritabilidades, pueden llegar incluso a lo que es el coma. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es el abordaje al paciente, primeramente lo que se tiene que hacer es determinar justamente la causa subyacente o lo que pueda estar causando esta hipernatremia. Se tiene que poner el laboratorio, sacar lo que es sodio, osmolaridad urinaria, plasmática y lo que es la función renal. En el caso de que el paciente se presente un FeNA mayor al 2%, podríamos estar pensando en lo que es una intoxicación por sal. En cuanto a lo que es el tratamiento, lo que se va a tener que hacer es justamente restablecer este volumen intravascular y lo que es la perfusión tisular, que esto tiene que ser tomado como prioridad o
o lo que primero se tiene que resolver mucho antes de lo que es la corrección de la hipernatremia. Y principalmente se usan lo que son los líquidos isotónicos en casos de hipovolemia moderada o grave. Este es un pequeño mapa conceptual que, por ejemplo, en el caso de la hipernatremia podemos tener tres tipos, lo que es la hipovolemia, la euvolemia y la hipervolemia. En el caso de la hipovolemia habla de lo que es un líquido extracelular bajo, quiere decir que se va a perder tanto agua como sodio, pero en este caso va a haber una mayor pérdida de agua. Y en estos casos lo que se va a hacer es administrar una solución salina del 0.9% para poder mejorar lo que es esta hipovolemia, y se va a dar lo que es el tratamiento etiológico, o sea, la causa que haya podido provocarlo. Seguido de eso se puede dar lo que es, se corrige lo que es el déficit y se va a administrar lo que son las soluciones hipotónicas, o también lo que es la dextrosa al 5%, o un agua oral para reemplazar lo que es el déficit, más junto con las pérdidas que tenga. En cuanto a lo que es la euvolemia se va a caracterizar porque el líquido extracelular va a estar normal, pero en este caso solo va a haber pérdida de agua libre, y un ejemplo de eso podría ser a través, por ejemplo, de la piel, el sudor en exceso. Lo que aquí se va a hacer es corregir el déficit, se administra lo que es la dextrosa al 5%, o se da agua oral para reemplazar lo que es el déficit junto con las pérdidas. En el caso de lo que son las diabetes insípida central, lo que se va a dar es, por ejemplo, la vasopresina. Ahí en este caso se tiene que tener bajo vigilancia al paciente para controlar que este sodio sérico disminuya tanto como para poder pasar a lo que es la hiponatremia. Después, en cuanto a lo que es el tratamiento a largo plazo de la euvolemia, tenemos, por ejemplo, lo que es la diabetes insípida nefrogénica, que aquí lo que principalmente se va a hacer es la suspensión de los fármacos, y también como principal medida terapéutica lo que se va a tomar son las tiazidas. En lo que es en la diabetes insípida central, lo que se toma es lo que es la desmopresina de 5 a 20 microgramos, que se da de entre 12 a cada 24 horas. Y en lo que es la hipervolemia, acá se va a ver lo que es un líquido extracelular aumentado, y se va a caracterizar justamente por un aumento de las concentraciones, exclusivamente de las concentraciones de sodio, así que principalmente lo que se va a buscar es justamente su eliminación, lo cual va a ser suspender el aporte que podría estar dándonos de sodio, lo que es la furosemida, y en el caso de los pacientes que tengan una insuficiencia renal pasaría a hacer lo que es la hemodiálisis. En cuanto a lo que es el déficit de agua libre y la tasa de corrección, se tiene que primero calcular lo que es el déficit de agua, por lo cual se usa la fórmula de que es déficit igual al agua corporal total multiplicado por el sodio actual entre 140 menos 1. Después de ello, lo que se pasa es a la tasa de corrección. En cuanto a lo que es la tasa de corrección, se menciona que esta no puede ser mayor a un descenso de 0.5. Se habla de que dentro de las primeras horas que se presenta la hipernatremia, la velocidad de corrección no puede sobrepasar un miliequivalente por litro por hora, y en el curso crónico recién tiene que hacerse un descenso menor a 0.5. En total, sumando ambos estadios, no puede haber una corrección que sea mayor de 10 o a 12 miliequivalentes por litro por día. En cuanto a esta corrección, si se hace de manera brusca, se corre el riesgo de que se pueda presentar un edema cerebral, y el caso de que haya alguna alteración o alguna manifestación clínica por parte del paciente, lo que se puede hacer es cambiar el ritmo de la corrección del sodio, o también se puede cambiar el tipo de fluido o el ritmo en que se esté pasando este. Y bueno, por último, de que se deja de administrar soluciones una vez que la concentración de sodio se llega a la adecuada, que vendría a ser hasta 145. Y bueno, el caso clínico que yo encontré se trata de una niña de 20 meses de edad que aparentemente sana, salvo que tiene un retraso ponderostatural, lo cual estaba con seguimiento por parte del hospital. Sin embargo, esta fue trasladada principalmente ya que presentó una convulsión tónico-clónica generalizada, que fue seguida de una desconexión del medio y por una ausencia de respuesta a estímulos. En sí no se reportaron síntomas previos, ya sea como vómitos, fiebres o
diarreas a su ingreso. Más bien se le encontró en muy mal estado general, con una respiración superficial, hipotonía marcada, misocoria y mioclonías vertebrales. En cuanto a lo que era la frecuencia cardíaca, estaba entre 200 latidos por minuto, una presión arterial de 75-40 y la temperatura estaba de 38.5 grados centígrados. Hicieron unos estudios iniciales en los cuales se revelaron que, bueno, se presentaba una hipernatremia, que eran unos valores no severa, mayor a 160, que era 195. Presentó una acidosis metabólica, una osmolaridad plasmática de 407 y por lo tanto, por lo que se inició en este caso tratamiento para lo que era la convulsión con diazepam y difenidantoína. Sin embargo, la paciente tras la medicación sufrió un paro cardiorrespiratorio que bueno, se la logró recuperar y a las 8 horas la paciente pasó a lo que era la diálisis peritoneal debido a la persistencia de la hipernatremia, ya que esta no pasaba. Y finalmente a las 13 horas se le realizó una electroencefalograma en donde se mostró ausencia de la actividad eléctrica y finalmente a las 33 horas después de su ingreso la paciente falleció. Bueno, se decidió a revelar lo que era la historia clínica, se volvió a preguntar a la madre y fue donde recién ahí la madre confesó que a la pequeña se le había administrado un yogur y que por error, en vez de echar azúcar, le echó sal. Y eso fue aproximadamente 6 horas antes del ingreso del inicio de los cuadros y del ingreso de la pequeña al hospital. Y como pueden dar cuenta, lo más peligroso es la deshidratación hipernatremia, porque como en este caso produjo la muerte de la paciente, ¿no? De la niña. Y donde más vemos nosotros la deshidratación hipernatrémica es en los recién nacidos. En los recién nacidos que no sé si les han mencionado el término fiebre por sed, que se presenta generalmente al segundo o tercer día de vida porque la madre no le da de lactar adecuadamente e incluso van a la emergencia porque 3 días de vida y está con fiebre, 38, 38,5. Y cuando se le pesa, la pérdida de peso supera lo que se permite, ¿no? Por ejemplo, se dice no más del 10%. Justo hace 2 o 3 días en la anterior guardia trajeron un recién nacido. Claro que en emergencia de los niños se llama neonatorio, pero este bebé tenía 3 días de nacido, había nacido en el hospital. La mamá no tenía buena técnica tenía leche, pero no tenía buena técnica, el agarre no estaba adecuado. Y había perdido 16% de peso en los 3 días. Tenía una temperatura de 38,5 y el sodio le salió en 170. Entonces, bueno, en este caso, en recién nacido, lo que hacen es dar menos requerimiento de líquidos y con eso tampoco exagerando, pero más no, y tratándolo adecuadamente y el niño se recupera. Pero al extremo de provocar el daño neurológico, la verdad que no puede. En este caso ha sido ya, bueno, que la mamá por accidente, pues entonces, pero otras causas, la verdad que no, hipernatremia. ¿Alguna pregunta para su compañero? Yo solo les quería añadir que dejé inconcluso el caso clínico que había presentado en la fiebre sin foco y lo dejamos solo en la presentación del examen físico y la anamnesis, ¿no? Entonces, en emergencia se realiza el sedimento de orina, acuérdense que tenía un buen aspecto general. Le toman hemocultivo y encuentran que el sedimento de orina recogido con bolsa colectora fue negativo. En la analítica sanguínea destacan leucocitos 14.200, 5.500 de neutrófilos, tiene 7 meses, PCR 29 miligramos por litro,
la procalcitonina en 0.2 nanogramos por mililitro, el hemocultivo y el urocultivo quedaron pendientes en los resultados. Y dado que el paciente presentaba un buen estado general y unos hallazgos realmente en el examen de hemograma y el examen de orina, nada, eran sugestivos de bajo riesgo de una infección bacteriana grave. Pero lo citan al niño, tras 12 horas de evolución de la fiebre, el niño es dado de alta a su casa sin tratamiento antibiótico, indicando que regrese a un control por su pediatra en 24 horas. A las 24 horas avisan del laboratorio que el hemocultivo era positivo para que estaban creciendo colonias de cocos gram positivos sugestivas de neumococo. Ante la sospecha de bacteriemia oculta, se contacta con la familia del niño y se les pide que vuelvan a emergencia para una nueva evaluación clínica y para tomar un nuevo hemocultivo. El paciente seguía en buen estado general, estando afebril en las últimas 18 horas y sin presentar nueva sintomatología. La exploración física en urgencias sigue siendo normal. Por todo ello, se repite el hemocultivo. Siempre es aconsejable hacer 2 hemocultivos. Y se indica tratamiento antibiótico con amoxicilina 80 miligramos por kilo por vía oral durante 7 a 10 días, y se recomienda un control más permanente, ¿no? Entonces, ven ahí ustedes de que salió su hemocultivo positivo y se le dio de alta porque tenía un aspecto general, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, agradecemos la presencia de todos ustedes y un aplauso para los colegas.